tengo el honor y la alegría de entrevistarme con José Elías, pionero en España en la risoterapia y también la persona que me introdujo al mundo del humor como terapia, cuando en su momento pues tenía depresión con ansiedad. La verdad es que fue un cambio espectacular, muy, Me muy alegro. grande, muy profundo. Y es un honor tenerte aquí en este espacio. ¿Qué nos pasa hoy en día con el humor y con la risa, ¿no? Que no está tan presente. Generalmente cuando tenemos problemas, las personas prescinden del humor y de la risa y del optimismo. Y ahora estamos teniendo, yo diría que más que problemas, incertidumbre, aunque también hay problemas. Y la incertidumbre parece que es contraria a el humor, el optimismo y la risa, cuando tendría que ser complementaria, o por lo menos habría que trabajarla más porque es cuando más lo necesitamos. Pero los seres humanos no estamos acostumbrados a practicar el humor en momentos difíciles, sino en momentos de diversión, en momentos que nos gusta, en momentos que aceptamos, pero no en momentos que son necesarios para nuestro bienestar, que es para lo que está el optimismo, el humor y la risa. Sí, sorprendentemente, bueno, yo vengo de una generación, ¿no? De donde en la dificultad usábamos el humor. Y a mí me choca esto, porque lo siento también como una ayuda, ¿no? Natural. A veces ante una dificultad hay algo que rompe un poquito de humor, que nos viene a aliviar. Y hemos perdido digamos, esa variante, ¿no? Esa otra manera de acceder a ello, de aliviar nuestras dificultades. Incluso esto que nombras, ¿no? La incertidumbre, que sí es cierto. Es cierto que normalmente antes las personas teníamos una mejor comunicación entre nosotros. Ahora, sin embargo, hay mucha soledad y esa soledad también hace que no departamos con los demás porque el humor, aunque puede ser a nivel individual, con ejercicio frente al espejo o incluso con tu mente jugando con ella, porque es Mm. lo que tenemos que hacer, pero eso ya supone un esfuerzo. Es más fácil el hablar con otra persona y que esa persona te responda y tener una interacción. Y ahora, desafortunadamente, la sociedad es más individual y eso es lo que no podemos permitir. O sea, tenemos que buscar que vuelva a haber ese contagio con los demás para vivir más tranquilos. Incluso un sociólogo americano últimamente ha, ha puesto de manifiesto un lugar, un tercer lugar que le llama a él. Él habla de primero la familia, que es lo más importante, después el trabajo y por último ese tercer lugar. ¿Cuál es ese tercer lugar? Ese lugar que tú departes con los amigos, que a veces es, cada vez está más claro, seguro dónde está, por ejemplo, ¿qué te diría yo? La hora del vermú, ¿no? Mm. La gente se reúne, cuatro o cinco amigos o los que sean. Si no va uno, no pasa nada, pero se hablan de cosas normales, se utiliza el humor y nadie critica a nadie, sino simplemente es una relación de comunicación entre las personas que están allí. Entonces, eso también nos falta. Ya cada vez se ve menos esos lugares donde la gente se reúne o se reunía antes para tratar temas intrascendentes. ¿Qué pasa mientras tratamos los temas intrascendentes? Nos olvidamos de los problemas, podemos incluso acceder a mejores soluciones, situaciones de ese tipo que cada vez la sociedad hace menos, ¿no? Sí. Yo propondría un poco volver al pasado para tener más comunicación. Hay que tener en cuenta que el ser humano, ante todo, es comunicativo. Incluso ahora vemos que también hay mucha soledad no deseada, no solo en mayores, sino también en jóvenes. Y eso quiere decir que nuestra sociedad se está haciendo más individual. Y ahí es donde el humor, el optimismo y la risa tienen que ayudar para que haya una mayor comunicación, una mayor confianza y podamos vivir más tranquilos, más relajados y nos apoyemos mutuamente porque cuando nos reímos juntos también nos apoyamos juntos y tenemos más confianza con el otro.
La verdad es que es un elemento fundamental. El humor une, hasta en las dificultades. Porque es curioso que yo tengo esa observación de que antes hasta salían chistes en cuanto que había un revés, una dificultad, cualquier cosa, ¿no? A nivel social, salían chistes acerca de eso y ahora han desaparecido hasta lo cercano y lo cotidiano de crear humor a través del chiste. Sí, cada vez hay menos, incluso yo me fijo mucho en la televisión, que hace años había como cuatro o cinco series que se ponían en las distintas canales de televisión, ahora no hay ninguno, ahora no hay ninguno. Entonces, claro, todo eso nos lleva a ver la vida desde una forma más trágica. Entonces, ese es el grave problema. Yo creo que Sí. dentro de lo que es la terapia, nosotros decimos muy claro que cuando eres capaz de reírte de ese problema que has tenido, ya te has curado. Primero sufres, después ya no sufres tanto y, por así decir, la superación del problema está cuando eres capaz de reírte de esa situación que te pasó. Ya no es un problema, sino simplemente es algo que te pasó en el tiempo. Y eso me lleva ya a una técnica que podemos hacer, y es el aprender a reírnos de nuestros problemas cuando los tenemos, porque eso va a hacer dos cosas. Primero, que tengamos poder, que nos dé la capacidad de tener poder sobre el problema. Y en segundo lugar, a nivel interno, el a poner o afinar nuestras cualidades y capacidades para poder solucionarlo mejor. Y eso no se hace. Eso es algo que en nuestra sociedad no solemos hacer. Cada vez vivimos más tristes, más taciturnos, más serios. Y hay que tener en cuenta que la seriedad es el primer paso para la enfermedad, tanto física como mental. Quiere decir que al final terminaremos todos solitarios, serios, tristes y, por lo tanto, hasta cierto punto, enfermos a nivel Sí, mental y emocional. sí. Y nos aísla esto. Yo voy a proponer a los que nos estén viendo y escuchando que se hagan con este libro. Ah, Este libro gracias. lo he aplicado y mucho. Este libro es un tesoro. Recuerdo perfectamente que usé muchísimas veces la técnica esta del personaje divertido. Ah, sí, sí, la técnica Muchísimo. Y de... sí, bueno, estuve muy pues atenta a lo que es fíjate, al humor, a todo lo que estás comentando. Hay que practicarlo para no perderlo. Lo que no ejercitamos, lo que no practicamos se pierde. lógicamente, sí. Esa técnica la aprendí de un americano, que es la del personaje de dibujos animados, que le llamamos Sí, aprender a reírse o a percibir lo que te está sucediendo desde distintas perspectivas. Y era en un curso de hipnosis, y él es especialista en lo que es la depresión. Y porque la risoterapia en sí coge técnicas de la terapia cognitiva, ajá. también coge técnicas, sí, de la terapia familiar, sistémica. Entonces las vamos aplicando y le damos quizás una vuelta de tuerca para que sea un poco más allá, para que sea más alegre, porque según el llanto es catártico, también la risa es catártica y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, Michael Jaco fue la persona que hace ya muchos años nos dio vino aquí a hacer una charla desde Estados Unidos para la Asociación de Hipnosis que ahora presido, la Asociación Española de Hipnosis, Sí, y ahí nos dio esa técnica, nos aportó esa técnica, solo dio dos técnicas, además me hizo gracia, aunque no era humorista, decía, nos dio dos técnicas porque nos habíamos comportado mal y estábamos en la Universidad Autónoma de Madrid, o sea, habíamos alquilado para aquello una sala. Pero una de ellas me gustó mucho y la otra también fue muy bonita, que era el aprender a recordar un momento de nuestra vida pasado que fuera alegre, que fuera feliz mm, y traer esa felicidad al recordarlo, esa felicidad, ese estado de ánimo bueno, traerlo a este momento, ¿no? O mm, sea, aprender es una técnica de disociación, aprender a disociar de la situación que tienes para emocional para coger otra mejor del pasado o fabricar una, por así decir, mentalmente, pero es mejor cogerla del pasado y traerla a este momento para percibir mejor esa realidad que tenemos. Y fueron dos técnicas muy bonitas que yo he aplicado
Y tengo ese libro, fíjate también ese libro Sí. que enseñabas, Guía Práctica de Risoterapia, que ya es de 2005. En aquella ocasión algunos Sí. colegas me censuraron que pusiera un taller en DVD con el libro. Y Mm, yo siempre he dicho que como yo no lo va a hacer nadie, mejor lo pueden hacer muchas personas y peor también. Pero como mm, yo, dándole mi personalidad, no lo puede hacer nadie. Y eso es lo que tenemos que aprender, incluso nosotros los profesionales, que muchas veces creemos que si regalamos técnicas, mm. estamos perdiendo parte de nuestro arsenal. Y no es cierto. Yo creo que cuando regalas técnicas, aprendes más. Aprendes, queda algo más vacío en tu interior para seguir aprendiendo y sobre todo para aprender técnicas que siempre me han interesado, que es sobre el humor, porque yo siempre he creído, desde que soy psicólogo ya hace muchísimos años, en el año 75, imagínate, yo sabía y veía que en la terapia se necesitaban dos cosas: una técnica rápida como es la hipnosis, que acelera un 40% de la terapia, y sobre todo una terapia alegre y feliz, como es la risoterapia, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a ser diferente quizás como psicólogo y también me ha ayudado a conseguir lo que yo quería, que era esa técnica rápida y que la gente cuando sufre, aunque, o las personas cuando sufren, mejor dicho, aunque sea por poco tiempo, se hace muy largo. Y eso es lo que no podemos permitir, ¿no? Sí. Que nuestros clientes, prefiero llamar clientes más que pacientes, ya bastante sufren, nuestros clientes salgan lo más pronto posible de su problema para que puedan afrontar la vida con alegría y con buen humor y sobre todo con optimismo en el futuro que ahora tanto nos falta. Pues sí, yo en mi práctica profesional desde entonces, ¿no? Que me formé contigo, pues he experimentado que donde hay más sufrimiento y más dolor es donde hay más oportunidad para liberarlo con el humor y con la risa. Me he encontrado esto. O sea que esto lo recomiendo abiertamente. Está al día, aunque haya sido publicado, ¿no? No recuerdo en qué fecha fue la publicación. 2005. 2005. 2005. Bien, pues está 2005. al orden del día. Total, yo sigo Sí, usando técnicas de aquí, es decir, me alegro, me cantar los alegro. problemas, o sea, muchísimo, muchísimo. Fíjate, tampoco se investiga mucho ahora sobre el humor. Parece que incluso en lo que es la investigación, hay que tener en cuenta que el humor no pertenece, aunque después lo engloba la psicología positiva, cuando sale en el año 1996 al 2000, ¿no? De Seligman, nace con la psiconeuroinmunología y nace en los años 70, en 1970, ¿no? Porque el humor y la risa lo que busca es que estemos alegres y el lema de la psiconeuroinmunología dice que hay que huir de la tristeza y la depresión porque es una escotilla mortal por donde entra un maremoto de virus y bacterias. Entonces, nosotros somos anteriores incluso a la psicología positiva, Sí, pero lo que te decía, ahora ya no se investiga tanto sobre el humor. Parece que incluso entre las personas que tratan de investigar no se practica tanto el humor, ha decaído. Tuvo un auge en los años 2000 muy fuerte, pero cada vez hay menos personas que se dediquen a ello, ¿no? mm, Y menos en la terapia individual. Y yo creo que no tendría que ser solo una terapia de grupo, sino también individual. Y es cierto que la terapia individual se puede utilizar y se puede llevar a cabo haciendo, no riéndose de las personas, sino haciendo que la persona sea capaz de proyectarse a una forma mejor de verse a sí misma, ¿no? Para que así ese concepto mejor de sí misma lo pueda conseguir, o incluso también el aprender a disociarse y verse a ella misma eh, eh, lo que está haciendo para que se pueda reír de aquello que ella pues considera cuando está involucrada como trágico, ¿no? mm, Eso son las distintas perspectivas que buscamos en la terapia individual.
pero yo creo que ahí tenía que haber más investigación y en algún momento yo estoy intentando ver qué posibilidades hay y si podemos conseguir el tener más técnicas individuales para que las personas puedan, en la terapia incluso, con la terapia cognitiva, que es la que empleo, es la de pensamiento, el aprender a cambiar rápidamente su forma de pensar con respecto a ella misma y al entorno. Eso le va a ayudar a que se ponga en otra situación y sea más fácil que nuestras habilidades y estrategias funcionen para salir lo más pronto posible de esa situación conflictiva. Mm, muy interesante todo esto, muchísimo. Me parece que los pensamientos pueden llegar a dominar a las personas. Sin embargo, de esta manera, según te escuchaba, lo siento que nosotros sí que podemos un poco como encauzarlos, ¿no? Es decir, usarlos a nuestro favor. Tengo aquí también Doctor, psicología del humor. psicología Esa del es la, humor. yo, ¿No? Me encantó recibirlo, fue un regalo sí, cuando me lo sí. propusiste. Y recuerdo que me sorprendió mucho uno de los estudios que hablaba acerca de que las personas reímos al volumen, ¿no? Adaptándolo a la distancia en la que están las personas con las que nos reímos y al espacio en el que estamos ubicados. O sea, inconscientemente hacemos esto. Me sorprendió Sí, muchísimo. Rota Martin estuvo en una asociación mundial del humor que existe y él dejó la universidad para escribir ese libro, que es un libro que da a entender lo que puede hacer la risa y lo que no puede hacer, porque él creía que en ese momento había muchos bulos sobre la risa, ¿no? Sobre la risoterapia, incluso de que alargaba la vida. Si no sabemos lo que vamos a vivir, ¿cómo podemos saber que la alarga, ¿no? Yo digo al contrario, yo digo que la acorta, por una sencilla razón, porque cuando reímos nos pasa el tiempo mucho más rápido, entonces parece que la acorta, ¿no? Pero bienvenido ese acortamiento porque es disfrutar al máximo y conseguir que todo sea feliz, ¿no? Que sea bonito, que sea agradable y que podamos conseguir el estar cada vez mejor. Es cierto de que la risa es la distancia más cercana entre dos personas, ¿no? O sea, es imposible si estás con alguien riéndote que no lo toques, que no llegues a tocarlo, ¿no? Por eso la risa es contacto con la otra persona que está a tu lado y que puedas compartir su afecto, si quieres su energía, porque la abrazas muchas veces o la tocas y entonces estás compartiendo también su energía y eso multiplica nuestra capacidad de sentir y propiciar el que estemos mejor. Es un placer hablar contigo. ¿Te parece si hacemos para nuestra audiencia diferenciación para organizar un poco qué es esto de buen humor, mal humor, el humor y el sentido del humor? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Lo primero que definiríamos es el sentido del humor. Y yo diría que en general el sentido del humor es acercarse a la realidad cotidiana desde ángulos distintos, desde perspectivas distintas. Bien, claro, ahí ya tenemos, hay personas que se acercan desde el mal humor, desde las pesadillas, desde las situaciones conflictivas. Y fíjate, tú estás en Galicia, yo soy gallego, pues en Galicia se hace mucho eso. Yo siempre pongo el ejemplo de mi madre que vivía en Barcelona, que en paz descanse, vivía en Barcelona. Y cada vez que iba a Galicia, somos de Valdeorras, ¿no? Cada vez que iba a Galicia, siempre cuando me llamaba, lo primero que me decía, ¿sabes quién ha muerto? Y yo decía, pero mamá, ¿habrá nacido alguien? Dice, sí, pero han muerto, pam, pam, pam. Y nunca me decía los que habían nacido, ¿no? Nunca me decía los que habían nacido. Como buena gallega, por lo menos de mar adentro, se fijaba en lo negativo, ¿no? Claro, eso es el mal humor, ¿no? Pero nosotros tendríamos que decir siempre buen humor. Nosotros lo que buscamos es acercarnos a la vida desde perspectivas distintas, pero alegres y felices, ¿no? Sí. La realidad solo nos damos cuenta de lo que nos enseña muchas veces cuando estamos ante algo negativo, lo que nos enseña con el tiempo. No somos capaces en ese momento que estamos sufriendo de
ponernos en otros ángulos que nos demuestren de que estamos teniendo un aprendizaje, de que incluso no nos está sucediendo que es lo que pensamos, lo peor que nos puede estar sucediendo. Y eso no es cierto, siempre te pueden suceder cosas peores. Y yo digo que si te sucede ya lo peor, tampoco te tienes que preocupar, ¿no? O sea, pero quiero decir, o sea, realmente tenemos que aprender a salir de esas situaciones comparándonos. No se trata de que mal de muchos sea consuelo de tontos, no, sino el aprender a ver que podía pasarte cosas peores, por lo tanto tienes que alegrarte, tienes que y ver que lo puedes solucionar tranquilamente, ¿no? Eso nos ayuda a estar bien, estar mejor y sobre todo no tener un concepto negativo de nuestra propia realidad o del entorno, ¿no? Porque eso también hace que, como decía antes, nuestras habilidades y estrategias funcionen peor. Entonces, no avistamos posibilidades para salir, no avistamos posibilidades para conseguir estar de la mejor forma posible y eso nos hace que seamos tristes y que empecemos en esa espiral hacia la enfermedad mental, ¿no? Pero realmente sí es cierto de que tenemos que aprender a practicar el buen humor. Y además yo hilvanaría eso con el optimismo, ¿no? Según el buen humor se refiere al momento que estamos viviendo, el aprender a tener una buena perspectiva, el optimismo se refiere al futuro. O sea, saber que muchas veces también en la terapia aplicamos el optimismo, estamos ante un problema que igual nos ha pasado otra vez ya, simplemente ponemos un dolor de cabeza para no entrar en la terapia. Un dolor de cabeza sabemos que nos va a pasar dentro de esa noche cuando nos acostemos, al día siguiente vamos a estar bien, o si tomamos una aspirina o cualquier otra pastilla, sabemos que también nos va a ayudar y estaremos dentro de 3, 4 horas bien, pero somos incapaces en ese momento de proyectarnos a esas 4 horas o al día siguiente y saber que eso va a pasar. Vivimos la realidad con ese dolor de cabeza, en Sí. lugar de salirnos de ese dolor de cabeza y ver que eso va a pasar y que mañana vamos a estar maravillosamente, ¿no? O sea, Sí. yo lo que propongo muchas veces es aprender a disociarse en el tiempo y a veces en el espacio. Cuando estamos ante una situación que no nos gusta, pensar en el beneficio que nos da y pensar que podemos estar en otro momento de nuestra vida que nos gusta y que nos cambia nuestro estado de ánimo, ¿no? Igual que cuando tenemos una situación, pensamientos negativos que, o intrusos, llámalo como quieras, Mm. eh, pensar, tener siempre un pensamiento fuerte emocionalmente que hayamos vivido y en ese momento que empezamos a pensar negativamente, pensemos en ese pensamiento alegre y feliz que tiene un poder sobre nosotros, como no podemos tener dos pensamientos distintos, o sea, que sean antagónicos, Mm. no los podemos tener al mismo tiempo, pues automáticamente si ponemos uno que tenga mucha potencia a nivel emocional, nos va a ayudar a salir de ahí Claro. fácilmente. Básicamente precisamos conciencia y no dejarnos llevar a la deriva por todo lo que nuestro cerebro nos propone, porque si no seríamos como una hoja que lleva el viento, ¿verdad? Tendríamos que Pues aprender a autorregularnos. mucha gente desafortunadamente pues va así como una hoja llevada por el viento, pero ese viento malo que con rachas negativas, ¿no? Es así. Hay Y un hay mucha punto gente que... que es vapuleada por la Sí, realidad. sí, por Porque hay eso. mucha gente que no se da cuenta, y tú lo decías muy bien, no se da cuenta que nosotros tenemos el poder sobre nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento no es autónomo y puede venir y entonces quedarse ahí. No, Sí. nosotros nuestro pensamiento es aleatorio muchas veces Ujú. por cosas que vemos, percibimos, pensamientos que nos vienen a nuestra cabeza y tenemos la capacidad de jugar con él, jugar positivamente con él para llevarlo a unos vientos mejores que nos lleven a estar mucho mejor en nuestra vida. Sí, has nombrado una palabra que me parece preciosa, que es esto de jugar, ¿no? Parece que jugar lo asociamos solo cuando éramos niños y no nos damos cuenta que sigue estando ahí.
esa actitud lúdica de juego. Es como aprendemos, además, o sea, y seguimos aprendiendo. Yo eso lo digo muchas veces. Nosotros aprendemos de ver a los demás. El modelaje es lo que más nos ha enseñado en nuestra vida, de pequeños y también de mayores. Cuando tenemos un problema que no podemos resolver y que es de cualquier otro profesional, imaginamos a ese profesional en nuestra cabeza para que nos ayude a poner orden en lo que sabemos sobre el tema para poder solucionarlo. Y a veces lo solucionamos, pero no somos nosotros, sino que imaginamos que esa persona está en nuestra cabeza para poder ir moviendo todas las piezas que sean necesarias y por orden para conseguir lo que queremos, ¿no? Cuando hacemos una conferencia, muchas veces al principio imaginamos que somos un buen conferenciante, que reconocemos, ¿no? Pero claro, hay que saber de la conferencia para poder hacerla, si no te quedas en blanco, ¿no? Porque muchas veces se queda la persona y dice, bueno, me imagino que soy el mejor conferenciante, pero no sé nada y no sale nada, ¿no? Pero sí es cierto que esos momentos muchas veces podemos, mediante el modelaje, salir adelante. O sea que hay varios, ya estoy diciendo, varias técnicas para las Sí, personas sí, que nos escuchen y puedan emplear en su vida de una forma fácil, porque además yo muchas veces digo que las técnicas que son más sencillas son las que tienen más efecto, sí, generalmente. Y dentro de la terapia yo distingo muchas veces trucos, habilidades y estrategias, ¿no? sí, Entonces un truco puede ser el aprender, como decían nuestros predecesores, ¿no? Es aprender a no alejarse de las diversiones. Muchas veces cuando tenemos un problema nos alejamos de las diversiones y no somos capaces de ir o pasarlo bien y ya el problema ya lo pensaremos mejor cuando estemos más alegres y felices para solucionarlo, ¿no? Entonces, eso me refiero a los del bufón, ¿no? O dedicarnos a aquello que nos gusta muchas veces. Estamos aburridos, dedicarnos a aquello que nos gusta, porque eso generará en nosotros un estado emocional bueno que va a permanecer después incluso de haber hecho aquello que nos gusta, ¿no? Entonces, son trucos muy fáciles y dentro de las habilidades pondríamos, pues quizás las que he dicho, el modelaje, ¿no? sí, Que es un poco más entramado, el imitar a alguien y dentro de las técnicas, pues la que tú hacías referencia al personaje de dibujos animados, ¿no? Alegre, feliz y no sí, creíble, ¿no? sí. Entonces, claro, vas viendo que hay cosas muy sencillas y muchas veces lo más sencillo es lo que más nos ayuda a conseguir lo que queremos, a solucionar el problema y estar mejor. Sí, y como muy bien nombrabas esto de que ya nacemos aprendiendo a jugar, o sea, aprendemos jugando y de alguna manera también recibo este que me comentas como que vamos también, ¿no? De alguna manera, entre comillas, al psicólogo a educarnos, educarnos interiormente, autoeducarnos y aprender acerca de nosotros, ¿verdad? Yo diría más, es cierto que es educar, pero reeducar parte de También, la, sí. reeducar esa parte que va mal, porque muchas veces incluso, aún hoy que ya hablamos más de ir al psicólogo y todo esto, parece que el psicólogo nos va a cambiar de forma de ser. No, el psicólogo lo que busca es esa parte que tú no funcionas bien, Mm, darte habilidades para que funciones bien. Por eso también se necesita no esfuerzo, práctica. Se claro. necesita práctica porque, como me decían los lamas tibetanos cuando estuve con ellos, el alumno tiene que aprender a hacer las cosas tantas veces de forma consciente para que se instale en su inconsciente. Si empleamos técnicas que se concentre mucho la persona, automáticamente aceleramos el proceso de aprendizaje. Y eso nos va a ayudar a que ese aprendizaje se realice mucho más rápido. Y es lo que queremos. Y además, añadimos otra cosa cuando utilizamos la risa. La risa lo que nos, o el humor, lo que nos hace es la capacidad de generar más autoestima, de vernos mejor, ¿no? Entonces, eso también nos da una posibilidad mayor de afrontar las situaciones Mm, y de conseguir mucho más rápido
aquello que queremos hacer, ¿no? sí. Nos da esa posibilidad de estar por encima de las circunstancias Mm, y nos ayuda a entrar mucho mejor y hacer las cosas mucho mejor y más rápido, lógicamente. Entonces, para mí la risa es fundamental y el humor también, igual que el optimismo, yo siempre pongo humor o optimismo que nos lleva a la risa y la hipnosis y la terapia cognitiva. Para mí es el esqueleto fundamental que me ayuda a que personas se recuperen rápidamente en la terapia, 3, 4, 6 meses como máximo, pero ya estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Porque al acelerar el 40%, pues no tienes tampoco, como muchos dicen, muchos psicólogos que tienen clientes a perpetuidad, el síndrome del duelo, del alejamiento, no nos da, todo lo contrario. Cuando alguien se cura es una alegría, ¿no? Es claro. ver que está bien, que puede hacer las cosas que quiere, que vive mejor. Eso nos ayuda a que estemos más contentos porque es un triunfo de ellos y nuestro también por ayudarle, ¿no? No por hacer nosotros las cosas, sino por ayudarle, porque claro, la terapia también es otra de las cosas que dentro del humor y dentro de la hipnosis lo tenemos muy claro, tiene que ser personalizada, ¿no? No Mm, podemos hacer una terapia genérica, nosotros tenemos unas habilidades mentales que vamos aplicando a las personas según nos van hablando para conseguir que se recuperen lo más pronto posible. fabuloso. Creo que funcionar en la vida de manera óptima es un deber para cada uno de nosotros. Es decir, y ante Sería lo situaciones lógico. no encontramos opciones, hay que buscar reeducarnos. Un placer. No sé si quieres compartir alguna otra cuestión que se me haya quedado en el tintero, pero No, yo creo que ahora lo importante en estos momentos de incertidumbre, como decíamos al principio, sí, lo más importante creo que es, al menos síntoma, poder acudir a un profesional, porque eso nos va a ayudar a que, primero, suframos menos tiempo, segundo, salgamos mucho antes y sí. tercero, no se estabilice tanto el problema en nuestra mente. Entonces, estamos viviendo momentos de zozobra, de incertidumbre. Ahora el señor Trump se nos pone a sacar ahí normas y a poner aranceles. Entonces, todo eso en un mundo global que estamos viviendo, antes no hubiera supuesto casi nada, después las pandemias, todo esto que está viniendo, yo creo que tenemos que ser mucho más fuertes. Y Sí, creo que tenemos esa habilidad para ser más fuertes y vivir bien a pesar de las situaciones exteriores. Yo sí, siempre digo que sociedades fuertes como las que teníamos hace un tiempo hace hijos débiles y sin embargo sociedades precarias hace hijos fuertes, ¿no? mm, Entonces, yo creo que estamos ya en un momento que tenemos que tener habilidades y estrategias para estar por encima de las circunstancias y vivir mucho mejor y estar haciendo lo que queremos para conseguir ser lo máximo feliz posible y sobre todo tener una visión proactiva, no positiva, claro, proactiva de la vida. Es decir, no solo pensar bien, sino actuar en esa dirección para alcanzar lo que queremos. Lo peor de todo es rendirse. Yo creo que no tenemos que aprender nunca a rendirnos, sino a estar siempre avanzando y ver la posibilidad de estar cada vez mejor en nuestra vida y conseguir las metas que queremos, porque una mente que está educada y sobre todo ha practicado bien, las metas pueden ser sublimes, incluso no esperadas por esa persona y puede alcanzar lo que quiera, ¿no? sí. Nuestras capacidades son ilimitadas y por lo tanto tenemos que ponerse en marcha lo máximo posible para ser lo más felices posibles, que es lo que deseo a todos tus escuchantes. Y bien, Muchas gracias. Bueno, audiencia, ya sabéis que hay que estar fuertes mentalmente y emocionalmente. A por ello. ánimo y adelante, ¿no? Pues muchísimas gracias por este tiempo, este espacio y por compartir tu sabiduría, tu hacer. Dejaré abajo todo lo que es los datos de donde te pueden encontrar
de tu sin libro y problema. todo esto. Y No, además ahora también se puede hacer terapia online y en contra de lo que pensaba, la hipnosis también funciona online. mm, Más de lo que esperaba. Fue una sorpresa y es eso, la práctica te hace ver que muchas cosas que pensabas que no iban a funcionar, funcionan perfectamente, ¿no? sí, Entonces, la hago normalmente por WhatsApp con imagen y funciona perfectamente. fantástico. Estamos más cerca, de alguna manera, también. Sí, pero nos tocamos menos, Nos tocamos porque menos, sí, pero la verdad es que abusamos, tenemos abusamos. recursos más próximos y eso también Sí. hay que agradecerlo y Sí, está ahí. sí, la técnica No. nos puede ayudar mucho para la psicoterapia y es cierto. Y tenemos que estar al día en la técnica. Eso faltaría. Pues un honor haberte tenido aquí en este espacio y bueno, espero que a lo mejor podamos volver a coincidir pues en estas líneas y muchas gracias. Que tengas un Gracias a buen día. ti, gracias a ti, tú también. Y sobre todo me alegra de que hayas llegado tan lejos y eso es importante. Para mí es un orgullo. O sea, que sigue adelante. Y a pesar de las vicisitudes que hemos tenido para esta, te pido perdón y sobre todo me tienes a tu disposición para cuando quieras. Es Un fuerte un honor, porque me has abierto la puerta en su momento al humor y aquí estoy en ese recorrido, en ese camino. Gracias, porque posiblemente pueden estar escuchando otras personas que también se han formado contigo, han estado contigo en terapia y es de agradecer. Muchísimas gracias. Gracias a ti y hasta la próxima. Hasta la Y que próxima. tengas un buen día.